Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a este su podcast Variedades Ignaciana. Qué bueno estar con ustedes nueva vez. Y hoy tenemos un invitado especial y es el doctor Rigoberto Martínez, cariñosamente Rigo, quien es jesuita y está acompañándonos en el día de hoy. Saludos, Rigo. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido a este Gracias, podcast. gracias. Bueno, estaremos conversando con Rigo acerca de su vocación como jesuita y también como doctor, porque Rigo es antes doctor y luego jesuita, ¿verdad? Así es, así es. Rigo, ¿eres cubano? Sí. ¿De qué parte de Cuba eres? Bueno, pues nací en una provincia del centro de Cuba que se llama Villa Clara. Y soy de un pueblo bien pequeño que se llama también San Juan de los Lleras. Está entre la provincia de Cienfuegos, donde está la comunidad más cercana de la Compañía de Jesús, y Villa Clara, que es mi provincia. Qué bien. ¿Cuándo inicias tu carrera como doctor? Muy bien, bueno, pensé ser médico siempre desde pequeño. Bueno, pues veía a los médicos con su bata y atendiendo gente y yo decía, bueno, pues yo tengo que ser médico también. Hasta que, bueno, terminando el bachiller, tomo la decisión de comenzar con la carrera de medicina y comencé en el 2006, terminando el servicio militar en Cuba, que es el servicio militar obligatorio. Comencé la carrera de medicina en el 2006 y me graduó de médico general en el 2013. ¿Cuál es tu especialidad? Bueno, mi especialidad es higiene y epidemiología. Mi trayectoria como médico tiene muchas particularidades. Yo recién graduado de médico, pues fui a trabajar en un lugar cerca de mi pueblo, se llama Osvaldo Herrera. Y allí, bueno, pues estuve un año, después comencé la especialidad de cirugía general. Allí estuve 2 años en esta especialidad, cuando ya era R2, pues decidí dejarla y comencé luego la especialidad de higiene y epidemiología. Y allí pues la terminé en el 2019, la especialidad de higiene y epidemiología. Estuve un año trabajando como subdirector provincial del Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de Villa Clara. Higiene y epidemiología. ¿Por qué esa relación? O sea, ¿qué tienen que ver estas dos ramas? Muy bien, estando yo, es un dato muy interesante, estando yo recién graduado, hubo una epidemia de cólera en Cuba y me llamó la atención cómo pues controlar aquella enfermedad que realmente no le veíamos el fin por ningún lado. Hasta que llegaron algunos epidemiólogos y bueno, pues empezaron a trazar estrategias de control de epidemias. Y al yo ver aquello, bueno, pues me llamó la atención y me interesé. Incluso en esa época, trabajando en mi área de salud, en lo que fui, de que dejé mi especialidad de cirugía y comenzar la higiene, la especialidad de higiene y epidemiología, pues estuve como 8 meses de subdirector del policlínico de mi área de salud, como subdirector de higiene y epidemiología, porque me gustaba y bueno, porque aprendí mucho también en aquella época. Y aquello pues me llamó la atención cómo controlar aquellas grandes epidemias, cómo aquellas enfermedades transmisibles que a veces pues nos abruman cada día. Y sin embargo pues me llamó tanto la atención que comencé a hacer la especialidad. Vi una gran importancia, aunque a veces es anónima en el sentido de que muy pocos nos conocen, pero estamos al tanto de todas estas enfermedades transmisibles y no transmisibles, en la edad pediátrica, joven, adulto, es decir, en todas las edades y en todos los pacientes. Todas estas enfermedades, bueno, pues me llama la atención cómo controlarlas, cómo está el comportamiento de ellas. Y lo más interesante es que no atendemos a personas particular, sino a grupos de personas, los epidemiólogos. Qué bien. Entonces, ¿cómo nace o cómo descubres esa vocación? No solo, o sea, tienes la vocación de doctor ya, te haces médico y todo lo demás, pero esa vocación religiosa, cómo la descubres? Bien, eh, es importante para mi vida tener que señalar que yo desde muy joven, desde muy niño, yo voy a la iglesia católica. Mi abuela, ya fallecida, mi abuela paterna,
me llevó cuando ella podía caminar, yo era muy pequeño, y posteriormente, bueno, ella dejó de caminar, pero yo continué en la catequesis. Y algunas religiosas, capuchinas, después las religiosas del amor de Dios, de mi pueblo, de mi parroquia, pues yo seguí con ella, pues caminando, y fui conociendo profundamente al Señor. Era acólito, servía en la pastoral juvenil, después coordinador en la pastoral juvenil de la diócesis de Santa Clara, que se llama mi diócesis, y pues en este proceso, con cercanía a los sacerdotes, pues fui descubriendo un sentimiento interesante, sobre todo con los sacramentos, en la Eucaristía, en los bautizos que participaba, en las propias confesiones, tanto yo confesándome como ver tantos jóvenes confesándose. Y yo pues ahí fui viendo cómo me vería yo como sacerdote. Pero esto fue madurando en la vida a medida que fue pasando el tiempo. Hice mi proceso de acompañamiento con los diocesanos de mi diócesis, particularmente con mi párroco en aquel entonces, y con otros sacerdotes que me iba acompañando. Pero realmente no entré al seminario. Lo que hice fue que comencé mi especialidad de higiene y epidemiología. Me dediqué también muy profundamente a cuidar a mi abuela materna, que fue la que realmente me crió a mí desde pequeño. Y eso, bueno, pues me ató al sentido de que no decir que sí al Señor en aquel momento. Pero yo sentía que ese llamado ya estaba como formalizado. El que no respondía era yo, ¿eh? Es decir, el Señor me llamaba, pero yo no acababa de decidirme. Hasta que poco a poco, ya después que me hice especialista, ya llega el momento que no pude pues resistir a ese llamado, hasta que conocí a los jesuitas en Cienfuegos, en la comunidad más cercana a mi casa, a mi parroquia. Estuve conversando con algunos y entonces fue que yo me fui perfilando como jesuita médico. Ese jesuita que va donde nadie quiere ir y donde también aprovecho pues para usar mi otra gran herramienta que el Señor me facilitó, que es la medicina, para servir también como jesuita médico. No tanto como médico jesuita, sino como jesuita médico. ¿Tu familia qué te dijo cuando tomaste esa decisión? Bueno, mi familia, mis amigos, los vecinos, la Sí, eso gente de mi iba a decir la gente parroquia, de la comunidad y todo el mundo que te iba a decir. exactamente, todos decían lo mismo que le decían a Jesús, como dice el Evangelio. Este es Jesús, el de Nazaret, el hijo de José y de María, el carpintero. Pues mi familia y todo el mundo también decía, este es Riguito, como me decían a mí desde pequeño, el hijo de Martica y de Miki, como cariñosamente le dicen a mi mamá, a mi papá, perdón, pero también como decían, el médico, es decir, ya después de médico, ya después de especialista, ya después de tener pues toda una vida prácticamente organizada, ser sacerdote. Y bueno, pues muchos decían, este está loco, este ciertamente tiene que estar loco. Y bueno, pues sí, ciertamente también yo reconozco que estaba loco y estoy loco. Loco por el amor de Dios, por el amor de Jesús y loco por la gente también que le necesitan a Él, que necesitan su palabra, que necesitan su consuelo, que necesitan como agudizar la visión para ver desde lejos el horizonte del reino de los cielos. Sí. ¿Cuándo llegas a República Dominicana? Bueno, llego a República Dominicana en septiembre del 2021. Y entonces comienzo mi noviciado, llego por la capital, por Santo Domingo, a Gurabo, al noviciado San Estanislao de Coscat, que es nuestro noviciado en Gurabo. Y bueno, pues ahí comienzo mis 2 años de noviciado. Qué bien. ¿Y entonces qué etapa estás actualmente? Posteriormente al noviciado, nosotros hacemos una etapa que se llama juniorado. Y además de los 2 años de noviciado, pues ya tengo un año de juniorado y ya paso al filosofado. Es la otra etapa después del juniorado. Es decir, es noviciado, juniorado y filosofado. Entonces yo ahora comienzo la etapa del filosofado, donde
Estoy con mis compañeros filósofos otro año más, haciendo el bienio filosófico preteológico. Ya después, pues, ya el Señor verá dónde me quiere como maestrillo, que es otra etapa después de 2 años, y ya después, bueno, pues, previo a la ordenación, teología. ¿Es tu primera vez en Dajabón? Es mi tercera vez en Dajabón. Hace aproximadamente 2 años y medio, casi 3 años, estuve por acá de visita. Y bueno, visité esta hermosa tierra que me gusta mucho. La gente muy apegada, muy cariñosa, muy acogedora. Y es lo que a mí más pues, me aprisiona también a dar mi cariño. Sobre todo las doñas, en las comunidades que ciertamente me reciben como mi mamá, como mi abuela, y me hacen sentirme en casa. Después hice mi Semana Santa aquí, hace 2 años, en el año 2022, en un lugar que se llama La Peñita Abajo, En Loma de Cabrera. ahí perteneciente a Loma de Cabrera, donde estuve una semana, bueno, Semana Santa, y ahí, bueno, pues la gente me, me confirmaron una vez más la opción de enamorarme por esta vocación. Y bueno, pues también disfruté esos días por allá, en otras comunidades como Pueblo Nuevo iba a celebrar, estuve en Don Miguel, es decir, varios lugares y además, por supuesto, aquí en nuestra comunidad, en el Itecil, en la comunidad de la compañía. ¿Llevas unos días acá? ¿Y qué tal ha sido la experiencia de estos días? Así es, bueno, la experiencia es conmovedora, de verdad. Vinculado a mucha labor en el centro Montalvo, con los migrantes sobre todo, tratar de como de hacer un poco de justicia, de la justicia social que a veces muchas personas migrantes y no migrantes están privados. Y ciertamente, bueno, pues me siento muy, muy conmovido de verdad por esta labor que estoy haciendo ahí en el centro Montalvo. También cooperando y colaborando mucho con la parroquia, sobre todo celebrando la palabra en varias comunidades que lo he hecho. Dentro de ellas la novena de la aviación, del Divino Niño, y además en los Miches y otras comunidades también que he participado. Y también, bueno, pues colaborando con ustedes aquí en la emisora, en la Educadora de la Frontera, Radio Marién, donde he estado también en algunos otros programas para así colaborar una vez más con mis dones ofrecidos por el Señor y acogidos por mí desde la medicina, donde he podido también pues colaborar con este pueblo y un poquito más allá. Se sale de la diócesis, así que hay personas que han escuchado hasta por Santiago de los Caballeros, me han dicho. Y eso también, bueno, pues me llena de consuelo, mucho consuelo, sí. Qué bueno. En esos años que llevas como en el proceso de formación jesuita, ¿cuál ha sido quizás o sea, ese momento o quizás ese caso, una situación que has vivido, como la que más te ha marcado y te ha definido, o sea, que te ha reafirmado que esa es tu vocación? Sí, en mi proceso yo puedo señalar tres cosas fundamentales. Es un poco difícil agrupar 3 años en 2 minutos. Pero yo puedo decir que hay tres cosas fundamentales que han marcado mi vida, vocacionalmente hablando. Desde que estoy en el noviciado, sobre todo en la compañía de Jesús. Desde que dije mi sí, que opté por esta misión aquí en la tierra que siento que el Señor me pide. Y uno de ellos, la primera yo podría decir que es mi misión en Guyana. Yo hice una misión en Guyana de 2 meses, casi 3, donde supe darme a las personas. Allí pude ver que la gente más feliz del mundo son los que no tienen nada y disfrutan tanto de la presencia de Dios que no necesitan otras cosas, como que a veces nosotros priorizamos, nos llenamos de apego y de otras cosas que no son necesarias. Y esa gente con irradiarme el cariño me llenaban de consolación cada mañana que me levantaba, que iba a la Eucaristía, que iba a visitar a los enfermos. Y ahí, bueno, pues lo pude confirmar porque el idioma, el inglés, no fue una barrera, fue al contrario. Hubo otros idiomas, dentro de ellos
el cariño, la sonrisa de los niños, el amor. Yo creo que esto fue lo que me hizo pues conectar con la gente. También la humildad. Humildad que tuve que revisarme internamente y donde me la puse la palabra humildad con mayúscula en mi frente. Yo tuve una experiencia en un hospital, en el Arturo Grullón de Santiago de los Caballeros, en la sala específicamente de oncología de niños. Y mi misión ahí era organizar los récords, es decir, las historias clínicas, como decimos en Cuba los médicos, y también organizar el almacén. Imagínense ustedes todo lo que yo tuve que mirar, que pensar, y que con la humildad sobre mis hombros que asumir. Ciertamente imagínense un médico especialista, pues tener que organizar récord. Eso fue Es fuerte. algo como chocante. Exactamente. Y sin embargo, pues eso me hizo, bueno, pues como abrazar más la vocación, abrazar más mi vocación, a como a desprenderme más de mí, de lo que yo era, salir de mí al encuentro con el Señor en las personas, sobre todo en aquellos niños que hoy lo veíamos y mañana pues entusiasmados por trabajar llegábamos al hospital y encontrábamos la cama vacía. Niños con procesos oncológicos terminales y eso bueno pues también como me hizo confirmar mi vocación. Y por supuesto, algo que no tampoco puedo obviar son los ejercicios espirituales. Ejercicios espirituales de un mes que hacemos nosotros los jesuitas, sobre todo en dos momentos importantes de nuestra vida como jesuita, en el noviciado y después en la tercera aprobación. Hacemos un mes de ejercicios. En ese mes de ejercicio del noviciado, pues yo pude tocar fondo, revisarme internamente, donde todo el tiempo fue dedicado a ese encuentro personal con Dios, a ordenar mis afectos, a proyectarme como jesuita, cómo me quería el Señor, cómo puedo servir. Tantas preguntas y tantas respuestas que llegaron a mi vida en ese momento que formó parte y forma parte de mi vida vocacional y que no puedo dejar de mencionar también. Para al final saber acoger mis votos, los votos que nosotros profesamos el 16 de septiembre del año anterior. Y todo esto que te he mencionado, bueno, pues me ha preparado para acoger a los votos en mis manos, pues cuidarlos como vasija de cristal, evitando que se caiga, que se dañe, que se dé un rayoncito. Y a pesar de que a veces, bueno, pues tropezamos, tratamos de levantarnos, tratamos de como que cargar nuestra cruz nuevamente y seguir el camino de seguimiento a Jesús. Pero los tres votos, castidad, pobreza y obediencia, yo creo que yo los asumí con una entera libertad desde estas tres cosas que te he mencionado, que fue en el proceso del noviciado. Y cada día yo vivo experiencias de verdad muy, muy difíciles, otras totalmente consoladoras, pero forma parte de una persona como todas las personas que somos nosotros, personas normales, no somos extraterrestres, y simplemente pues tratamos de vivir al modo de Jesús. Somos pecadores llamados a vivir al modo de Jesús. Bueno, de verdad que es impresionante. Pero Rigo, ¿qué le dirías tú quizás a un joven o cualquier otra persona que como profesional, porque al igual que tú, o sea, ya después de ser profesional fue que decidiste dar el sí y pasar a formar parte de los jesuitas? ¿Qué le dirías tú a un joven o a cualquier persona que tenga esa inquietud? O quizás sienta como ese llamado, pero que no es capaz de dar esa respuesta. ¿Qué le dirías? Yo le diría que el miedo es normal y es importante. El miedo te lleva a la duda y la duda te hace reflexionar, meditar, analizar sobre qué es lo que quiere Dios para ti realmente. Yo le diría pues que viva el miedo, pero que el miedo no sea el límite para decirle que sí. Si tiene
que pues que dar el paso, pues que lo dé sin miedo, que lo dé sin medida, que todo lo que va a ofrecer al Señor lo va a encontrar después en Él y en creces, de verdad que sí. Qué bien conversar contigo acerca de esto. Entonces, Rigo, luego de irte de acá de Dajabón, entonces, ¿inicias? ¿Qué paso continúas? Bueno, pues sigo con el estudio de filosofía. Estaría ya en tercer año de filosofía. eh, pues yo comencé en el segundo, por lo que decía, es el bienio filosófico. De 4 años voy a hacer 2 por mis estudios universitarios. Entonces continuaría mis estudios de filosofía en la capital, en el Instituto Pedro Francisco Bono, donde pues terminaría el siguiente año y ya pasaría al magisterio. Pero sí estaría otro año más en esta hermosa tierra de República Dominicana, donde de verdad he sabido como admirar a mi madre patria desde aquí. Como que, como que sí que me siento en casa. Hay varias conexiones, la gente, la cultura, la vida del dominicano, sin olvidar el merengue, la bachata, pues también la música y todo lo que lleva el sancocho dominicano, pues como que sí que a disfrutarlo, a vivirlo y que forme parte de mi vida de cada día también. ¿Qué extrañas de Cuba? Bueno, de Cuba extraño mis amigos, extraño mi familia, extraño mis compañeros de trabajo, extraño mis pacientes, que fueron los que me hicieron médico a mí. Extraño mis amigos también en la fe, religiosas, religiosos, también algunos jóvenes de mi parroquia, feligreses de mi parroquia, mi cultura, mi patria, mi bandera. Y, y extraño como que sí, que levantarme en mi tierra, escuchar a la gente, hablar, gritar, llamarme, conversar. Y extraño también, no puedo dejar de decirlo, una Cuba alegre, que sé que si voy no la voy a encontrar por la situación que está viviendo hoy mi país, pero ciertamente no pierdo la esperanza de que el Señor está ahí. El Señor está en cada uno de ellos, en cada madre que sufre, en cada niño que no tiene que comer, en cada anciano ahora que prácticamente no tiene nada que hacer y que vacila del momento de comer, de dormir, de descansar, de enseñarle a sus hijos, a sus nietos. Pero sí, extraño mi tierra, la extraño mucho. eh, y vivo, por supuesto, y viviré enamorado de ella siempre. ¿Volverías ya como jesuita a trabajar allá a Cuba si te envían? Pues claro, para mí sería de una gran satisfacción llegar a Cuba como destino. Yo siento que mi gente me necesita, yo siento que mi gente requiere de mi presencia, requiere de mi estancia allí. A pesar de que por supuesto necesitamos pues prepararnos como jesuitas, de que necesitamos formarnos y de que también hay circunstancias y condiciones de que otra gente pues tal vez necesite más mi presencia. Y eso pues también me hace ver como que hay otros compañeros que pueden también pues acompañar a mi gente y estar ahí con ellos. Pero para mí sería un honor enorme ir a Cuba y vivir con mi gente lo que vive hoy, sí. Sobre todo llegar allí y que te vean y que digan, pues sí, el Rigo que pensamos, que dudamos que quizás no llegara a ser sacerdote, pues está ya en el proceso, está en camino, o sea, ya está acá con nosotros. Así es, como que sí. Llevar la buena nueva y es una manera de demostrar de que sí, que el Señor pues tiene un propósito para cada uno. Y lo más importante en Él es el tiempo. El tiempo de Dios es distinto a nuestro tiempo y no tiene por qué ser como nosotros querramos. Simplemente su tiempo.
Y es lo que hay que acoger e incorporarlo a nuestra vida. Y si dejarnos amar por Él. Cuando Él quiere las cosas, pues así son y así serán. Acogerlas así. ¿Algún mensaje que quisieras dar a toda la audiencia de nuestro podcast? Bueno, pues sí. Confiar en el Señor. Confiar en Él. No tener límites para amarle a Él ni a nuestro prójimo. Y sí, sobre todo también como darle nuestra otra mano a María. María, nuestra madre. Yo supe como apegarme más a ella. Supe reconocerme más como su hijo en el proceso vocacional mío también. Y María no nos abandona y nunca nos va a abandonar. Ella estuvo con Jesús en todo momento. Antes de nacer, cuando nació, incluso cuando murió y cuando resucitó. Y con nosotros va a hacer lo mismo y lo hace. A veces nosotros somos los que ponemos los límites. Ciertamente, pues sí, dejarnos amar por ella como madre, nunca nos va a abandonar. Pero con Jesús y con María de la mano, no va a haber límites ni fronteras para nosotros. Y pues nada, pues que Dios me los bendiga a todos. Y lo más importante es que oren por mí. Que oren por mi vocación y por mi perseverancia. Cuenta con nuestras oraciones y de verdad agradecerte, Rigo, por aceptar nuestra invitación y que participaras con nosotros acá en este podcast Variedades Ignacianas. Hemos llegado ya a la parte final y nada, vamos a desearles a todos un feliz resto del día y estaremos con ustedes nueva vez ya en un nuevo episodio de este su podcast Variedades Ignacianas. Hasta la próxima.